Muy buen día, bienvenidos a su canal Apologética Nazarita. El día de hoy el tema que se va a abordar es sobre si Pablo de Tarso omite la biografía de Yeshua. Es decir, hay personas mitistas que comentan que Pablo de Tarso predica a un Yeshua totalmente helénico, como si fuera muy diferente al Yeshua histórico que vemos en los evangelios, desde dando a entender que Pablo predicaba una especie de nuevo judaísmo helénico, metiendo a un Mesías solar o griego. El día de hoy nuestro amigo Javier nos va a hablar sobre ese tema. Siguiendo esa línea, otro argumento que vemos en Enlace Judío es de que Pablo de Tarso en sus cartas no hace mención en ningún momento sobre la vida y obra de Yeshua, es decir, nunca mencionó a Yeshua como una figura histórica, ni tampoco su lugar de nacimiento, ni el nombre de su madre, sino que si es que nació de una virgen, ni sus milagros, ni sus dichos, ni nada. Pero es cierto esto, que Pablo solo ocasionalmente menciona a Yeshua y que nunca se refirió a él como un ser humano de carne y hueso, sino se refirió a él como un Cristo celestial, un ente místico y o metafísico. Bueno, absolutamente no. Si bien es cierto, Shaul de Tarso, como otros lo conocemos, su nombre hebreo, no se dedica en sus escritos a narrar el nacimiento, juventud, vida pública, milagros, parábolas, enseñanzas de Yeshua, pero es debido a que sus escritos, como su nombre lo indica, eran cartas, epístolas. La intención de una carta no es la de narrar una historia o una biografía, sino de atender a un asunto en concreto, y en su caso, el de explicar, alentar, exhortar a una comunidad de creyentes en específico. Por ejemplo, en la carta de los Corintios el asunto principal es el atender una relación sexual incestuosa y los alienta a vivir una vida santa a los hermanos de Corinto. En Gálatas el caso que atiende Shaul de Tarso es de los judaizantes. En Romanos él atiende el caso sobre explicar la disputa entre la elección del pueblo de Israel y el rol de los gentiles en el plan redentor. Realmente buscar la obra y vida de Yeshua en las epístolas paulinas, cuyo destino fueron atender estas problemáticas, es como querer encontrar que en un partido de fútbol soccer un comentarista te platique sobre la vida y obra de Michael Jordan. Es decir, absolutamente nada, y si lo menciona solamente será algo muy frágil. Pero aún así, lo cierto es que Pablo frecuentemente se habló de Yeshua en términos claros en cuanto a su historicidad y estatus como hombre de carne y hueso. Pablo utiliza el nombre de Yeshua 218 veces en todos sus escritos, sin contar que él se refirió a él como Mesías o Señor, porque él creía que él es el Mesías. Es completamente deshonesto que Enlace Judío haga este tipo de calumnias y diga que Pablo mencionó a Yeshua solo ocasionalmente. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, Pablo escribió que Yeshua es hombre mediador entre Dios y los hombres. El decir hombre no puede interpretarse como algo abstracto. Pablo escribió en Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero. Cualquier intento de sugerir que hecho semejante a los hombres es algún aspecto espiritual o mítico está condenado al fracaso. Pablo escribió en Romanos lo siguiente, capítulo 1, versículo 3, en cuanto a nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que era del linaje de David según la carne. Esto no puede interpretarse como algo espiritual, está hablando que es hijo de David según la carne. También en Gálatas 4, versículo 4, dice que el Mesías fue nacido de mujer. Si Pablo habla de un ente celestial o espiritual, ¿por qué diría que nació de mujer? Pablo también mencionó adicionalmente en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13, que Yeshua dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Si Yeshua es un ente místico o mítico, entonces Poncio Pilato también lo es. Pablo además hace mención sobre su encuentro con los otros apóstoles como Kefas y Jacob, el hermano de Yeshua, en Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19.
No solo esto, sino que en su primera carta a los Corintios hace mención sobre el suceso de muerte, resurrección y aparición a los 12 apóstoles y a Jacobo su hermano. Esto es en 1 Corintios capítulo 15, verso del 3 al 8. Si Pablo estuviera inventando un mito de Yeshua, ¿por qué apelar entonces al testimonio y autoridad de otros apóstoles y al mismo hermano de Yeshua? Fácilmente, si Pablo fuera el inventor de un mito solar, como es lo que argumentan los mitistas, entonces los otros apóstoles, personajes, lo desmentirían en cualquier momento y dirían que Pablo está inventando cosas. Y más aún, hace mención de un pariente cercano de Yeshua, como Jacobo, su hermano. ¿Cómo podemos hablar entonces de un mito o un invento de la mente de Pablo cuando hace toda esta información? Yeshua además no pudo ser un mito. Hay demasiada información histórica, como menciones de su historicidad en las historias judías de Flavio Josefo o de Tácito, un historiador romano, que demuestra su historicidad, y solamente el 1% de los académicos actuales del cristianismo primitivo y de la historia de las religiones consideran que Yeshua no existió, frente al 99% que consideran que lo contrario, que Yeshua realmente sí existió. De hecho, Bart Ehrman, que es un historiador del cristianismo primitivo y agnóstico, de hecho, en su célebre libro del 2012 que se llama Did Jesus Exist?, página 8, menciona lo siguiente: no soy cristiano y no tengo ningún interés en promover una causa cristiana o una agenda cristiana. Soy un agnóstico con inclinaciones ateas y mi vida y puntos de vista del mundo serían aproximadamente iguales si Jesús existió o no. Pero como historiador creo que la evidencia importa y el pasado importa, y para cualquiera a quien tanto la evidencia como el pasado importen, una consideración desapasionada del caso lo deja muy claro: Jesús existió. Lo peor del caso es que el autor de este video, llamado Enlace Judío, usa un argumento tan falaz y tan tonto como es el apelar a una película hollywoodense como la de Martin Scorsese titulada La Última Tentación de Jesucristo. Por favor, si Enlace Judío va a ser serio, que use en sus argumentos citas de libros históricos rigurosos, no Hollywood. Otro argumento que usa el susodicho es el afirmar que Pablo estuvo en algún culto mistérico antes de inventar el mito de Yeshua. Obviamente no cita ningún dato histórico para dar realce a su afirmación, pero el problema con esa premisa es que tiene que responder las siguientes interrogantes. ¿Por qué Pablo convertiría el culto mistérico, que como su nombre lo indica, que es algo misterioso y oculto a todo público, y al mismo tiempo inventar a Yeshua, a Jesús, en algo público, con vida pública y con muerte pública? Eso contradice a la misma definición de lo que significa culto mistérico. Además, si el culto mistérico en la antigüedad era su objetivo el lucro y el negocio, ya que el culto mistérico está destinado únicamente a clases altas que tienen la capacidad monetaria para poder entrar en estos cultos, ¿por qué entonces harías el culto mistérico de Yeshua en algo gratis y accesible a todo el público? Algo, es decir, sin pagar ningún centavo y que todas las masas puedan entrar. Bueno, entonces esto ya no sería un culto mistérico de negocio, y Pablo de Tarso sería el peor empresario de la historia. Además, Pablo de Tarso no viene de ninguna religión mistérica, no hay información al respecto. Es por eso que el autor no cita nada. Lo único que tenemos es de que Pablo de Tarso fue alumno de Gamaliel, que es de la escuela rabínica de Hillel, como lo vemos en Hechos 22:13. Entonces, esta serie de argumentos son solamente calumnias para poder desprestigiar a Shaul de Tarso y a Yeshua. De manera contundente, Enlace Judío es un portal calumniador contra Yeshua y su mesianismo, y sus argumentos son demasiado frágiles, por lo cual queda refutado.